Amaneció. Nuestra siguiente entrevistada no necesita mucha presentación, pero igual lo voy a hacer. Es una política y activista franco-colombiana que fue secuestrada por las FARC en el 2002, cuando era candidata a la presidencia de Colombia. Estuvo cautiva durante más de 6 años hasta que fue rescatada por el ejército colombiano. Su caso tuvo gran repercusión internacional, especialmente en Francia, donde recibió varios reconocimientos y honores. Después de su liberación, escribió libros sobre su experiencia y siguió involucrada en la defensa de la libertad y los derechos humanos. Como periodista internacional, estas son algunas de las cosas que le voy a preguntar a Ingrid Betancourt, nuestra siguiente entrevistada el día de hoy. Señora Betancourt, buenos días y gracias por estar en Así Amaneció hoy en Ecuador. Pues primero agradecerles esta invitación, decirles que para mí es muy honroso, muy grato acompañarlos en esta mañana. Yo no sé si ustedes saben, pero yo viví casi 2 años en Quito. No sabía. Esa es parte de mí, es decir, yo tengo una gran conexión con Ecuador, es un país que quiero muchísimo, me siento muy hermanada con Ecuador, así que les agradezco muchísimo la invitación. Gracias por ese cariño que expresa por Ecuador. Mi primera pregunta, y es la de cajón. ¿Qué opinión le merece hasta ahora el gobierno de Gustavo Petro, quien fue su rival en el 2022? Pues yo creo que el gobierno de Gustavo Petro ha sido lo que nosotros pronosticábamos que iba a ser. Por eso estuvimos en contra de su elección. Un caos total. En realidad, uno tiene siempre, yo creo en política, una de las maneras de juzgar a los candidatos es de mirar con quiénes se alían. Hay un adagio que dice que mira con quién andas y te diré quién eres. Y en realidad, la gente con la cual se alió Gustavo Petro, los que uno miraba, los que uno veía durante la campaña, eran políticos muy cuestionados, políticos de vieja data, tradicionales, siempre ligados a corrupción, que habían cambiado de banderas sin sonrojarse, habían sido de la izquierda, de la derecha, del centro, y sobre todo, digamos, con un récord de lo que se llama en Colombia la mermelada, es decir, de recibir favores a cambio de posiciones políticas, etc. Lo que nosotros vemos hoy, después de 1 año y medio de gobierno de Gustavo Petro, es, digamos, un sistema agravado de lo que se podía predecir. Ya sabemos en Colombia que él se alió no solamente con estos políticos tradicionales muy corruptos, sino también con gente de las organizaciones delincuenciales. Él hizo pactos en las cárceles de Colombia. También hizo pactos con las guerrillas, que obviamente en Colombia, como ustedes lo saben, más que nadie, yo creo, son guerrillas que están ligadas muy íntimamente con el narcotráfico y con todos los comercios ilegales. Y estos fueron los que financiaron, los que empujaron la candidatura de Gustavo Petro durante las elecciones. Nosotros vimos, por ejemplo, cómo mataban a líderes indígenas, campesinos que estaban en contra de su elección, y cómo le prohibían a la gente en las regiones votar por una persona que fuera diferente a Gustavo Petro. Entonces, hoy en el gobierno lo que vemos es el resultado de esas alianzas. Un gobierno cada día más limitado en su capacidad administrativa. De hecho, en Colombia, este gobierno es un gobierno que no ha ejecutado los recursos que tiene. Tenemos una ejecución presupuestal muy baja, pero se han sabido robar mucho. A esto se le ha añadido, digamos, un bloqueo, una parálisis del gobierno a todos los niveles. Aún, por ejemplo, los proyectos de ley que han tratado, las reformas que han presentado, están bloqueadas. Las personas que han nombrado en el gobierno son personas cada vez menos calificadas, menos técnicas, y hoy en día estamos en una situación, yo creo, crítica, en la cual vemos un presidente atrincherado, rodeado de gente que no sirve, pero que sí le es leal. Es decir, que lo que vemos es un Gustavo Petro defendiéndose a sí mismo, tratando de salvarse él y no de sacar el país adelante.
Ingrid, el 8 de este mes es el Día Internacional de la Mujer, donde usted es una de las figuras más preponderantes en Latinoamérica, eso no se lo puede quitar nadie. ¿Qué le falta al hombre para entender que a veces la mujer, o muchas veces, o en su mayoría, es mejor mandante que el hombre? Yo creo que nos falta hacer el ejercicio. Yo creo que parte de nuestra idiosincrasia es precisamente una idiosincrasia patriarcal que no nos permite, es como si tuviéramos ojeras y no nos permite mirar lo que aporta la mujer. En política la cosa es bastante crítica porque hay realmente no solamente un desprecio por la mujer, sino yo también diría, más allá del machismo, una misoginia, es decir, una especie como de descontento, como una rivalidad con la mujer que se vuelve muy, muy agresiva. Yo lo he vivido muchas veces en diferentes oportunidades de la vida, pero en política y en campaña, muchísimo. Lo veo uno en los comentarios de las personas, en las redes. Es flagrante ver, por ejemplo, cómo a una mujer se le critica por cosas personales, por si se vistió o no se vistió, si alzó la voz, si tiene una voz chillona o no. Cuando al hombre nunca se le hacen ese tipo, digamos, de señalamientos. A un hombre se le juzga por sus ideas o por sus posturas. Entonces yo creo que nos toca hacer un esfuerzo cultural para darle a la mujer su espacio, para valorar el espacio, el aporte de la mujer. Yo creo que la mujer no es mejor que el hombre, pero sí es complementaria. Y creo que en este principio del milenio sí es importante que comencemos nosotros en América Latina a pensar en nuestras raíces. Nosotros tenemos raíces también matriarcales que tenemos que sacar a relucir, de organizaciones sociales en las cuales la mujer aporta, decide, resuelve, planifica. Creo que ese aporte es muy importante porque lo que vemos es que en los últimos años el aporte de los hombres ha sido de corto plazo y muy centrado en su propio beneficio. La mujer tiende a tomar decisiones de largo plazo y mirando el beneficio de la comunidad. Yo creo que eso está relacionado con el rol tradicional de las mujeres en la familia, tener que pensar en la familia y no solamente en el bienestar personal. Y yo creo que eso en política se ve. Así que yo espero que tengamos muchas mujeres más en la política, muchas presidentes. Ustedes tuvieron una presidenta mujer en Ecuador, nos llevan la delantera. En Colombia no hemos tenido mujeres presidentas, pero yo creo que en todo el continente es muy importante que ese espíritu de la mujer se pueda valorar. Simplemente como dato, que a mí me ha llamado la atención y que me parece que es importante, durante la pandemia, que fue un momento de crisis en el cual los gobiernos tuvieron que enfrentar una situación que no habían previsto, los países que mejor récord tuvieron en enfrentar la pandemia del COVID-19 fueron gobiernos liderados por mujeres. Yo creo que eso es algo que tenemos que poner también como ejemplo para la reflexión. Son las 9:47 de la mañana y estamos conversando con Ingrid Betancourt, ex senadora de Colombia. Priscila Jacome le saluda. Ingrid, usted más que nadie sabe de lo que implica la guerrilla y las consecuencias de ella. ¿Cómo ve el proceso de paz con las FARC ahora, hoy en día, cuando este proceso inició en el gobierno de Juan Manuel Santos y ha tenido altibajos a lo largo de los años? Priscila, le agradezco mucho esa pregunta porque es algo que a mí me ha puesto a reflexionar primero como víctima de las FARC, pero también como persona, como líder en Colombia que apoyó el proceso de paz de Juan Manuel Santos. Viendo lo que sucede hoy, es decir, el desarrollo que le ha dado Gustavo Petro al proceso de paz de Juan Manuel Santos, se ponen en evidencia las fracturas, las debilidades y los riesgos que conllevaba el acuerdo y que yo sinceramente desestimé en su momento. Creo que estoy arrepentida en realidad de haber apoyado ese proceso de paz y lo digo por las siguientes razones. Uno, porque nosotros como víctimas queremos, y yo creo que eso es algo que todos mis compañeros de secuestro y las personas, somos millones de víctimas en Colombia, lo que queremos es que lo que nosotros vivimos no le vuelva a suceder a nadie más.
y uno está dispuesto a hacer grandes sacrificios como nosotros hicimos. Es decir, por ejemplo, en el caso mío, nosotros sabíamos que ese proceso de paz conllevaba el hecho de que nuestros torturadores, nuestros secuestradores, la gente que nos robó los años de nuestra vida, que traumatizó a nuestros hijos, que nos quitó un pedazo grande de nuestra existencia, no fueran a la cárcel, o por lo menos no estuvieran en una cárcel con barrotes como las cárceles tradicionales, sino que tuvieran unas sanciones diferentes. Y nosotros aceptamos eso a pesar de que nos parecía difícil, porque uno quiere justicia. El sentimiento de justicia es muy importante para la paz, es lo que hace que uno dice, bueno, hay un equilibrio. Ingrid, y ahora aún hoy usted quiere esa justicia. Sí, yo quiero la justicia, y la quiero primero por mí y por mis hijos. Yo creo que eso es muy importante, que el que ha cometido crímenes se enfrente con la realidad de sus actos. Creo que eso es parte de la ecuación de una vida social normal, pero también porque me parece que esa justicia es lo que nos va a permitir levantar talanqueras para que esas conductas no se vuelvan a repetir. Es decir, si premiamos a los delincuentes, sabemos que lo que nosotros sufrimos, otros lo van a seguir sufriendo. Entonces la justicia es no solamente, digamos, una repercusión de los actos criminales, sino también una prevención para que estos actos criminales no vuelvan a suceder. Entonces, en el caso del proceso de paz colombiano, nosotros asistimos al Tribunal de Paz Transicional, que es la JEP, y ahí dimos nuestros testimonios. La regla de juego era que nosotros aportábamos, pero sobre todo los criminales aportaban, porque obviamente nosotros como víctimas teníamos mucha información que hubiéramos querido conocer de las razones, cómo se dio, por ejemplo, el secuestro mío, quién lo autorizó, en qué momento se tomaron las decisiones que se tomaron, muchas veces muy graves en contra mía, de maltrato, de violencia dentro de los campos de concentración en los cuales nos tuvieron. Y eso, lo que nos dimos cuenta es que los comandantes de las FARC, del secretariado, realmente jugaron con nosotros, porque nos oyeron, aceptaron lo que dijimos, pero no dijeron nada nuevo, no nos aportaron ninguna información adicional, no contribuyeron a la verdad. Ese es un primer punto. El segundo punto es que nosotros estábamos esperando reparación, y esto es muy importante. La reparación es no solamente simbólica, en el sentido de que es una manera de decirle a la sociedad el daño que se hizo es tan grave que amerita esta reparación, claro, sino que adicionalmente es la posibilidad de uno pasar la página. En el caso mío, por ejemplo, fueron prácticamente 7 años donde acumulé deudas, donde no gané sueldo, donde mis hijos no tuvieron ninguna posibilidad de obtener ayuda de ningún tipo, en particular económica, no pudieron hacer de pronto las cosas que ellos hubieran querido hacer, en términos de pronto ir a otras universidades o tener otras facilidades. A Dios gracias, se ganaron unas becas y ellos pudieron adelantar sus estudios sin que yo pudiera ayudarlos en ese momento. Pero sí le queda a uno una gran frustración de la oportunidad perdida, de lo que uno hubiera podido hacer en su vida si no le hubieran cortado las alas de esa manera. La reparación es muy importante. Para mí lo es, para mi familia lo es, pero para muchos colombianos, que a diferencia mía, lo perdieron todo, porque yo me puedo volver a reconstruir. Poco a poco, llevo 15 años tratando de volverme a reconstruir, pero hay mucha gente que lo perdió todo y nunca pudo volverse a reconstruir porque no les dieron oportunidades, porque pasaron los años, uno envejece, ya el trabajo no puede ser el mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa reparación es fundamental. En Colombia no se ha dado reparación. Por ponerles un ejemplo, el cartel de las FARC, porque es un cartel, tenía que haber entregado sus activos para precisamente resarcir las víctimas de las FARC. No aportaron, sí, aportaron una casa vieja, un lote con 3 vacas y dijeron que eso era lo único que tenían. Es decir, que se quedaron con el tesoro de su criminalidad.
y no repararon, no hubo resarcimiento a las víctimas. Y por último, no hubo verdad, no hubo reparación y tampoco hubo justicia. Este es el momento, es decir, hace 15 años que yo fui liberada, este es el momento en que ninguno ha sido condenado. Entonces, uno obviamente en el proceso de paz de Santos en el 2016, nosotros muchos aceptamos que fueran unas condiciones más benignas para que ellos se desmovilizaran. Pero ¿qué es lo que vemos hoy? Hoy vemos que están las FARC con un secretariado en el Congreso, gozando de muchas prerrogativas, de muchos recursos que les da la nación. Las víctimas no tenemos ningún recurso, la nación no nos da nada. Para hacer política, por ejemplo, no tenemos ningún recurso, ellos tienen mucha plata. Pero adicionalmente nos damos cuenta que esas divisiones que se formaron internamente, es decir, lo que se llaman las disidencias de las FARC, en realidad están trabajando con las FARC. Es lo mismo, es decir, nos engañaron. Ingrid, una última pregunta. Estamos escuchando a Ingrid Betancourt. Yo quería decir que si la resiliencia y tuviera un nombre de apellido, sin duda tendría su nombre, Ingrid. Volviendo a la política, un giro que dio Colombia de tener el presidente Petro sin duda fue histórica su victoria. ¿Cree usted que después de este periodo la Colombia va a volver hacia la derecha y finalmente tendremos a Ingrid Betancourt de nuevo en las papeletas? Bueno, si yo puedo presentarme lo haría, pero pongo un punto de interrogación porque lo que yo veo es que Colombia va en una pendiente muy peligrosa hacia una venezolanización del país. Y cuando hablo de venezolanización es porque pienso que estamos perdiendo la posibilidad de defender nuestras instituciones. Ustedes probablemente han seguido de pronto de lejos, pero han visto los embates en contra, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Es decir, con personas que han salido a manifestar, que han querido entrarse a la Corte con palos, con gritos. Esto es muy, muy preocupante porque Colombia ha sido una democracia que se ha fundado en la solidez de su justicia, en la solidez de su Congreso. Y por más de que ambos, tanto el Congreso como la justicia colombiana, no sean perfectos, nosotros tenemos 90% de impunidad en Colombia, es decir, que realmente hay un rezago muy grande por parte de la justicia. El Congreso colombiano es un Congreso muy politizado y muy corrupto, pero son nuestras instituciones que nos han permitido, mal que bien, mantener unas reglas de juego en la cual hay elecciones y hay alternancia. Es decir, los colombianos, cada 4 años, pueden elegir a una persona diferente. Lo que estamos viendo con Gustavo Petro es toda una estrategia para justificar el hecho de que no haya alternancia, de que no haya elecciones, de que no haya elecciones, de que entonces nos monten todo un sistema para que ellos se queden en el poder. Ese sistema lo están montando de 2 maneras. Uno, están utilizando los recursos del presupuesto nacional. Yo les estaba comentando al principio que no hay ejecución presupuestal. No hay ejecución presupuestal porque lo que están haciendo es recogiendo esos recursos para poderlos utilizar en política, para poder comprar votos, para poder armar maquinarias, para todo lo que supuestamente se iba a cambiar lo están llevando a su perfeccionamiento en la criminalidad. Y por otro lado, estamos también frente a la posibilidad de un gran fraude. Yo soy de las personas que en Colombia creo que Gustavo Petro, si bien tuvo un apoyo en Colombia innegable, había una franja de la población que estaba con Petro innegable, yo estoy convencida de que hubo fraude en las elecciones pasadas. Y lo digo simplemente por matemática, porque salieron en la segunda vuelta 3 millones de votos que no existían en ningún lado. Correcto. Entonces, por más de que uno quiera arreglar las cosas, uno dice, bueno, aquí, ¿cómo se entiende esto? ¿Cuál es la racionalidad? Porque la gente, 3 millones de personas es una ciudad entera. ¿De dónde sacan una ciudad entera de gente petrista que sale a votar de un día para otro? Eso no existe. Así es. Entonces, yo creo que estamos confrontados a la corrupción electoral, estamos confrontados a la corrupción gubernamental, estamos confrontados a las amenazas, estamos confrontados a un ejército diezmado,
donde han descabezado a 90 generales, tanto de las fuerzas militares como de la policía, los tienen acuartelados. Colombia hoy en día es el paraíso de las organizaciones delictivas y en particular del narcotráfico. Nadie va tras ellos. Es decir, estamos en una situación muy, muy complicada y yo creo que parte de esto es esa alianza que la vemos en Venezuela, que es una narcodictadura. Es lo que nos quieren montar en Colombia. Ingrid, queremos agradecerle muchísimo, pero no me puedo, y me va a matar producción, dejarla ir sin preguntarle, y por favor su ayuda, porque no tengo nada de tiempo y me van a matar. ¿Qué usted cree que Claudia López se lance? Sí. Ok, nos deja clarísimo el tema de cómo se viene la política en Colombia. Ingrid, muchísimas gracias por su tiempo. Le deseamos la mejor de la suerte si se llega a lanzar, y si no, siga su batalla, porque es de esas batallas que uno ve de lejos, pero sabe de cerca lo que significa para usted. Muchísimas gracias. Con anticipación, que tenga un gran Día de la Mujer. No la felicito, sino que le doy un gran Día de la Mujer. Espero que pase un increíble día ese 8 de marzo, porque se lo merece. Un abrazo. Gracias. Un abrazo a todos. Mil gracias por esta invitación, por este tiempo compartido. Los quiero mucho, mucho, mucho. Así es, le esperamos por Ecuador en algún futuro cercano. Era la política franco-colombiana, que creo que es una de las más representativas de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, hablándonos sobre la política en Colombia, el presidente Petro, lo que significa ser mujer política en Latinoamérica, y las negociaciones con la FARC que han tenido esos altos y bajos. Esas entrevistas que solo usted las encuentra aquí en Así Amaneció. Felicitaciones a producción. Una entrevista más. ¡Wow!